Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 2. Duramos un mes en el capítulo 1, me causa algo de gracia, que si a ese ritmo vamos a durar mucho. Tengo que ver cómo acorto. Estoy haciendo números todavía, pero Dios nos ayude. Capítulo 2, vamos a leer de los versículos 1 al 4. Amén. Leamos. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es la porción, mis hermanos, que vamos a tener en la exposición del día de hoy. Para comenzar, me parece pertinente hacer una breve introducción. El capítulo 1 como tal correspondía a una visión, llamémosla una visión separada de esta segunda. El libro como tal de Isaías dijimos que es una visión en general, pero que se compone entonces de varias visiones. El profeta entonces tuvo varias visiones. La primera visión fue acerca del estado de Judá y de Jerusalén y de los juicios que Dios iba a traer a estos pueblos como tal. En sí esa puede ser la temática de todo el libro. Como vamos a ir viendo, ese patrón de juicio, redención, se va a ir dando conforme el libro vaya pasando, pero cada vez como que el profeta nos va como llevando más a un clímax. Y recordemos que la temática de los capítulos 1 al 37 es hablándonos de ese rey Mesías que vendrá. La semana pasada vimos que en el capítulo 1 lo que el profeta nos hablaba era como, o el patrón que nos daba ese patrón davídico, dijimos cuando restituiré a sus jueces o a sus gobernantes como antes. Ya los hizo ver a un punto para atrás. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran alguna idea o algún punto de comparación de cómo iba a ser esa restauración que Dios les iba a dar. Y el punto de comparación que ellos tenían era como eran antes, como eran con el rey David, o esa cúspide que se ve como cuando Israel era glorioso, llamémoslo así, con el rey Salomón, cuando todas las naciones, figurativamente representadas por la reina de Saba, llegaban entonces a querer ver con sus propios ojos la gloria de Israel y a ser instruidos en la sabiduría del rey de Israel. En este caso, la reina de Saba quería escuchar a Salomón, lo sabio que era. ¿Para qué? Para ella llevarse, veámoslo así, esa sabiduría para su pueblo. Esa visión entonces del reinado davídico y de las naciones buscando la sabiduría de ese reino, ya la tenemos un poco más ampliada en esto que acabamos de leer. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. Las naciones gentiles entonces nos presenta el profeta Isaías, están como maravilladas de cómo es el Israel restaurado, y vayamos a verlo, vayamos a ver qué hay en Israel para que Dios nos hable. Esta visión que vamos a comenzar a ver abarca del capítulo 2 hasta el capítulo 4. Como abarca, valga la redundancia, bueno, 3 capítulos en general, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Justamente en el capítulo 4 termina lo que es esta visión. Y estamos ante lo que es un quiaísmo, una figura literaria. Si no, después en el chat les mando un ejemplo como para que lo entendamos un poco más fácil, pero si la pudiera escribir de una manera, un quiaísmo es una repetición de ideas o de estructuras gramaticales que se dan en un orden y después se dan en orden inverso. Digamos que tenemos una proposición A
luego le sigue una proposición B, luego le sigue una proposición C. ¿Y qué es lo que hace el queísmo? Termina en la proposición C y vuelve a arrancar. Sigue proposición C, luego sigue proposición B y luego termina con la proposición A. Como para tener una idea si la podemos dibujar mentalmente. Suena algo abstracto, pero como les digo, ahora me dejo la tarea de enviarles una breve imagen para que se les haga un poco más fácil. Esta sección de los capítulos 2 al 4 entonces está hecha de esa manera. Tenemos la Jerusalén renovada, tenemos la Jerusalén real, termina ahí como el primer bloque y luego empieza el segundo, la Jerusalén real o religiosa, y terminamos nuevamente entonces con esa Jerusalén renovada o el ideal de Jerusalén que nos muestra el profeta Isaías. Como parte de la introducción, primero quiero que prestemos atención al versículo 1, que dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. No perdamos de vista. Uno, estamos ante otra visión. Aquí tenemos un caso muy particular que creo que nuestra traducción no ayuda mucho cuando dice lo que vio Isaías, hijo de Amós. Muchas otras traducciones modernas lo dicen así: la palabra que vio Isaías, hijo de Amós. Isaías vio palabra, es la idea textual que nos presenta aquí el escritor. La palabra que vio Isaías, hijo de Amós. En un sentido, me recordaba a mí cuando hablamos de los sacramentos, que lo llamamos palabras visibles. Aquí lo que veo es como esta frase nos resume en sí la labor profética, porque eran videntes y comunicaban la palabra del Señor. Y aquí lo tenemos como Isaías viendo la palabra del Señor. Otro tema que debemos tener claro en esta porción que acabamos de leer es que es una profecía, llamémosla compartida. Si muchos tienen la versión Reina Valera, tal vez algunas vienen con un subtítulo o una perícopa, o en las notas al pie de página van a ver que hace una referencia a Miqueas capítulo 4. Bueno, se los dejo de tarea. Después leen Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 3 y van a ver que es una cita casi idéntica, varían un par de palabras. Ya eso voy entonces con que es una profecía compartida. Sobre esto se han dado ciertos debates, sobre todo el debate se centra en quién escribió primero, si escribió primero Isaías o escribió primero Miqueas. Cuando siempre digo que hay debate, siempre quiero que se nos venga algo a la mente, mis hermanos. No es tanto quién gana, sino que hay dificultad. Ya, cuando hay debates entre hermanos sobre ciertos temas, de una vez no es un tema fácil. Así que por ese lado se requiere cierta humildad de nosotros para cuando vayamos a ese tipo de temas, a no ser precipitados en juzgar a unos o a otros cómo van a tomar esa decisión, sino que el Señor trate en nuestros corazones con humildad. Y como les digo, el debate se centra en si escribió primero Isaías, si escribió primero Miqueas, o otros dicen hubo otro profeta que redactó la profecía y tanto Isaías como Miqueas la usaron para sus libros. Ahora, para esta serie de prédicas, pues no nos vamos a meter en esos debates. Son algo tediosos y a veces muy técnicos, y creo que eso sería un tema más para un tipo de estudio doctrinal que claramente se pueden hacer en el culto, como lo hacían las antiguas iglesias reformadas, pero ahorita como lo estamos haciendo de manera de predicación expositiva, no nos vamos a meter en un tema temático. Pero sí quiero que entendamos algo simple con esto. Es sobre cómo trabaja la inspiración de las Escrituras. Y es, Dios usa a hombres en todas sus facultades, personalidad, a la hora de escribir los escritos que Dios mismo los dejó. Sea que Isaías haya escrito primero o que Miqueas haya escrito antes que Isaías o que uno haya usado a otro como fuente, lo que quiero apuntar es que al final ambos libros que tenemos son inspirados por el Espíritu Santo. Y por ende, en ambos tenemos ese factor divino de que hizo su voluntad con el escritor bíblico, y en ambos tenemos ese factor humano en donde un hombre escribió para cierto pueblo y para cierta época. Y particularmente aquí, Miqueas e Isaías fueron contemporáneos, así que apuntaron a un mismo pueblo con un mismo mensaje. Esto es solo para que tengamos un trasfondo, mis hermanos, de las conversaciones que hay respecto a estos. Ahora, el texto
Como tal, muchos antiguos comentaristas, incluso desde los padres de la iglesia, incluso comentaristas judíos antes de Cristo, veían esta porción como un cántico en Israel. Ellos lo veían como que era un panfleto que andaba circulando, e Israel lo entonaba en cánticos. Cuando ellos estaban como, veámoslo así, cuando venían las naciones a juzgarlos, ellos agarraban este fragmento de texto y lo entonaban en un canto como para estar esperanzados en la gloria futura de Israel, porque lo que veían presente posiblemente era el juicio de Dios sobre ellos. El comentarista Motier dice que era como lo más parecido a un tratado evangelístico que tenemos hoy en día, y que circulaba entonces para traer consuelo al pueblo de Israel. Y este panfleto lo que decía era que Sión, el monte de Dios, iba a ser el centro del mundo renovado, como acabamos de leer en el texto, que en los posteriores tiempos todas las naciones iban a converger en un punto, en el monte de Sión. Y ese es un patrón muy repetitivo en los profetas. ¿Cómo? Mostrar a Israel como ese centro del plan de Dios, o ese centro del plan redentivo de Dios, en donde Dios iba a bendecir a todas las naciones. Eso como para que nos quede como contexto general. Ahora sí, mis hermanos, para el día de hoy vamos a abordar este texto y lo vamos a hacer desde 4 perícopas o 4 subtítulos. Número 1, veámoslo así, va a ser el cuánto. Número 2, va a ser el hecho. Número 3, el reconocimiento. Y número 4, la bendición. Número 1, repito, el cuándo. Número 2, el hecho. Número 3, el reconocimiento. Y número 4, la bendición. Entonces, mis hermanos, procedamos. Número 1, el cuándo de la profecía o el cuándo de la visión. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces, refiriéndonos al cuándo, aquí es para respondernos a la pregunta de cuándo dice el profeta que se va a cumplir como tal esa visión, o cuándo él la ubica que la vio. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Isaías lo ubica entonces en un tiempo llamado para él lo postrero de los tiempos. Esto como tal lo tenemos general en toda la Biblia, así con ese modo: los últimos tiempos, los postreros tiempos, o los postreros días, los últimos días, lo postrero de los tiempos, como lo vemos aquí. Ahora, ¿a qué se refiere el profeta con esto? En un sentido general, mis hermanos, es cuando los profetas tenían una visión, llamémoslo así, ellos tenían como un horizonte profético. Es decir, la visión se componía de todo lo que estaba frente a sus ojos. Entonces, eso que corresponde a lo postrero de los tiempos era allá, al límite de la visión, hasta donde alcanzaba la visión del profeta, era lo que ellos llamaban allá, lo postrero de los días. Había una visión cercana y una visión lejana. Cuando los profetas entonces hablan de los postreros días, los postreros tiempos, los últimos días, veámoslo así, en ese panorama profético, entonces cuando ellos apuntan es lo último, hasta donde alcanza a ver su visión. Los límites más extremos de la visión por lo general tienden a ser esa época llamada los últimos días, y siempre van cargados con esos tintes, llamémoslos redentores o mesiánicos. A veces se enfocan solo en esa época final, o a veces se mezclan con eventos cercanos. Un ejemplo en Génesis 49, lo cito para ustedes. Cuando Jacob da las bendiciones de sus hijos, el horizonte profético de Jacob dando las bendiciones comienza desde la posesión de la tierra de Canaán, y él da bendiciones muy ligadas a esa posesión de la tierra de Canaán, y termina con las bendiciones de Jacob, las bendiciones de Judá, y las bendiciones de Judá abarcan hasta que venga Silo, dice ella, hasta que venga el rey Mesías que va a gobernar a todas las naciones. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo,
y a él se congregarán los pueblos. Y ahora, ¿qué dice Génesis 49:1? Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Lo que ha de acontecer en los días postreros. ¿Cuáles eran los días postreros para Jacob? Desde la toma de la tierra de Canaán hasta que venga el rey Mesías. Es decir, el horizonte profético de Jacob tenía algo más cercano, que para él todavía era lejano, la posesión de la tierra de Canaán, y tenía algo que abarcaba más allá, hasta que venga Silo. En la visión que tenemos del profeta Isaías, no tenemos como esa mezcla de eventos, sino que apuntan, como uno lo ve, a lo lejano. Siempre apunta a esos últimos días en donde lo que se ve reinante es un Israel próspero, un Israel que es el centro de la bendición mundial y que por eso las naciones fluyen al pueblo de Israel. Ahora bien, eso como para que nos quede un poco claro esa temática general de cómo veían los profetas los últimos días. Por otro lado, debemos entender que nosotros también, como cristianos, leemos el Antiguo Testamento y leemos a los profetas como cristianos. Es decir, son libros que nosotros decimos son libros cristianos. No son libros meramente judíos, sino que son libros como nos dijo el apóstol Pedro. Los profetas escribieron eso, no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Para quiénes? Para quienes han alcanzado los últimos días. Esto es que el profeta vio en la visión. Entonces, el Nuevo Testamento lo que nos enseña es que los autores como tal, ellos consideran que esos tiempos que ellos estaban viviendo, los tiempos del nuevo pacto, son esos tiempos que los profetas consideraban como los últimos días. Primero Corintios 10:11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que los creyentes del nuevo pacto dicen, nosotros han alcanzado los fines de los siglos, cosa que los profetas no habían alcanzado. Pero dice, ahora sí, nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. El autor de Hebreos también lo especifica de esta manera, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando habló el Señor Jesucristo, dice el autor de Hebreos, en estos postreros días. Él se ubica como, estamos en estos postreros días, ya estamos en los postreros días. El apóstol Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, también dice, cita al profeta Joel, ¿y qué dice? En los postreros días derramaré mi Espíritu Santo. Y otra cosa que nos enseña el Nuevo Testamento es que no solo los pertenecientes al nuevo pacto viven en los postreros días, sino que también el Nuevo Testamento nos especifica hasta dónde abarcan esos tales postreros días. ¿Y hasta dónde abarcan? Bueno, son postreros días en plural. Eso quiere decir que tienen un fin. Y el fin es un fin singular, el último día. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces hay tiempos postreros o los tiempos venideros, etcétera, como lo llaman, pero siempre son esos tiempos que abarcan desde que el Señor habló y culminan ¿cuándo? Cuando culmina su último día. Yo le resucitaré en el último día. Culminan en la resurrección de los muertos. Entonces esto es como para que ubiquemos un poco esa época que el profeta Isaías ve, que comienzan desde la primera venida del Señor Jesucristo, en estos postreros días nos ha hablado con el Hijo y culmina ¿cuándo? Yo le resucitaré en el día postrero. Esos días entonces abarcan hasta la resurrección de los muertos. La visión entonces del profeta Isaías cumple esa época donde empieza con el nuevo pacto y culmina con la glorificación de la iglesia mediante la resurrección de los muertos. El profeta, como tal, no hace una clara distinción en si está refiriéndose propiamente a los inicios o a los finales de esa época, a los posteriores días, porque recordemos que los profetas lo veían como lejano y estaba posiblemente tan lejano que ellos veían como esos dos eventos como uno solo, mientras que nosotros, ahora como miembros del nuevo pacto, los vemos desde otra perspectiva. Por verlo así,
el profeta Isaías tal vez no tenía tan claramente si él se estaba refiriendo a esa Jerusalén terrenal glorificada o a la Jerusalén, o llamémoslo la nueva Jerusalén. Podemos decir que el profeta incluso ve imágenes mezcladas entre esa Jerusalén o esa iglesia militante y esa iglesia triunfante ya en la resurrección de los muertos. Eso para respondernos a el cuándo de la profecía. Ahora bien, ya teniendo un poco claro, espero, el tema de el cuándo de la profecía, ahora sí procedamos a lo segundo, al hecho. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Teniendo al menos una noción de ese cuándo, entonces veamos el hecho. Y el contenido que vemos primeramente lo podemos resumir en un Israel o el pueblo de Dios exaltado. Dice, ¿cómo? Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. En este párrafo entonces lo que vemos se nos habla de Israel exaltado hasta lo máximo. Se ve como que si fuera el eje central de atracción de adoración mundial, lo podemos llamar así. Nos dice, será exaltado sobre todos los montes. En la Biblia, o particularmente en el Antiguo Testamento, siempre está esta temática de los montes. En los montes era donde el pueblo se prestaba para la idolatría, donde iban a adorar a sus ídolos, dicen los profetas, en los lugares altos. Y también en los montes es donde Dios hacía particularmente sus apariciones al pueblo de Dios. Aquí estamos leyendo el monte de Sión, podemos recordar el monte Moriah donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero ahí mismo ya Dios proveyó. En el Nuevo Testamento, donde murió Jesús, en el monte de la Calavera. Desde donde Jesús profetizó la caída de Jerusalén, en el monte de los Olivos. Siempre esos montes están ligados entonces a esas intervenciones de Dios a favor de su pueblo. Y aquí lo que estamos viendo entonces es que la morada de Dios, ese monte de Sión, va a ser exaltado sobre todo monte. Las naciones paganas que usaban los montes para adorar a sus dioses, podemos decirlo así, van a ser totalmente opacadas, porque va a haber un monte que resalte sobre todo monte. Esto es lo que nos está diciendo el profeta aquí, que Dios va a opacar los demás montes. O podemos interpretarlo así, el profeta está viendo aquí ante sus ojos el fin de la idolatría. La montaña de Dios estará sobre el punto más elevado posible, cabeza de los montes, exaltado sobre los collados, colinas. Ya es visible, es decir, alguien se para, tiene una visión, ve montes y el monte de Sión. Hay algo que llama la atención, es lo que nos está presentando el profeta así. Y como hay algo que llama la atención, los demás montes donde se prestaban para la idolatría, ya no hay que verlos. ¿Por qué? Porque está el monte de la casa de Jehová. Los lugares de la idolatría, entonces, podemos verlo así, están siendo reducidos a nada en comparación con ¿qué? Con la gloria que está teniendo el monte de Sión. Y esto podemos verlo así, es el sentido exclusivo de la profecía. ¿Y a qué vamos con ese sentido exclusivo? Podemos decirlo como lo dijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesucristo, si no es por mí. Es decir, no todos los caminos llevan a Dios, los ídolos no llevan a Dios. Aquí el profeta nos da una refutación de esa frase muy popular que se dice que todos los caminos llevan a Dios, nada más que cada uno lo adora a su modo, pero son distintas formas de llegar a Dios, así que llevemos la fiesta en paz, se dice. No, bueno, el profeta dice, no, hay un monte exaltado sobre todos y es al cual todas las naciones tienen que ver. Ahora bien, esa, llamémoslo exaltación o esa glorificación del monte de Sión tiene un efecto en todos los que lo ven. Y aquí ese todos son las demás naciones. Producirá un efecto. Y ahí mismo lo vemos en el versículo 2. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados
y correrán a él todas las naciones. Las naciones quieren participar de la gloria futura de Sión, es lo que vemos aquí. Y por ende, ¿qué hacen? Corren en la dirección a ese monte. Ya no van en dirección de los collados, porque ya saben que los ídolos, como hemos visto, los ídolos son vanos, la insensatez del pecado queda a un lado y vayamos al monte de Sión. Eso es lo que nos está presentando el profeta aquí. Veámoslo así como el mundo maravillado al ver la gloria de Dios. ¿En dónde? En su monte. ¿Y por qué pasa eso? Recordemos lo que acabamos de leer en Génesis 49. Génesis 49, 10. Dice, la profecía sobre el reinado de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Por qué las naciones quieren venir entonces en la visión de Isaías al monte de Sión? Quieren venir por lo que nos dice la profecía de Jacob. A él se congregarán los pueblos. ¿A quién? A una persona, hasta que venga Silo. ¿Y quién es esa persona? Posiblemente es, o muy posiblemente no, perdonen el término, seguramente es el Señor Jesucristo, como nos lo llama Ageo 2:7. ¿Cómo lo llama? El deseado de las naciones. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las naciones entonces son vistas corriendo hacia el monte de Sión por causa de algo muy particular. ¿Por causa de quién? De su rey, de su legislador. Ya no tenemos la imagen aquí entonces no solo de la reina de Saba queriendo venir a ver a Salomón y escuchar de su sabiduría, sino que tenemos aquí a todas las naciones ignorando la idolatría, ignorando a sus ídolos y reconociendo que hay un lugar al cual deben ir a adquirir sabiduría. Al monte de Sión. ¿Y a qué? A él se congregarán los pueblos. A sentarse a los pies del maestro. Isaías aquí nos muestra tanto los inicios como la consumación de la nueva Jerusalén, en donde ¿qué? En donde la gloria de Dios será clara y no habrá quien se niegue a venir a él. Y nos dice más bien que las naciones que oyeren van a venir, van a buscarlo. Isaías aquí nos está presentando, mis hermanos, en una visión entonces lo que es la inclusión de los gentiles. Isaías 27:13 lo resume así también. Acontecerá que también en aquel día, es otra forma muy profética de referirse a esa época de los postreros días o de los postreros tiempos, como en aquellos días o en aquel día. Y aquí dice el profeta, acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios llamando entonces a las naciones, Asiria, Egipto, ¿a qué? A que vengan a adorar al monte de Sión. Ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, uno lo ve claramente cuando empezó esto. En Hechos 2. Cuando esas distintas naciones estaban ahí y cada una escuchó el llamado que Dios le hacía en su propia lengua. Ahí tenemos como esa inauguración ¿de qué? De cuando las naciones vienen al monte de Sión, ¿a qué? A escuchar sabiduría del Señor. Con esto, mis hermanos, siempre ya uno se tiene que preguntar, ¿y a mí qué con esto? ¿Qué me habla a mí Dios con esto? Por un lado, como mínimo, creo que mínimo debe traer alegría a mi corazón y a su corazón. ¿Por qué? Usted y yo somos de esos frutos de las naciones que se han venido a congregar ¿a quién? Al monte de Sión. A él se congregarán. De hecho, venimos a la iglesia, ¿por qué? Para escuchar del Señor Jesucristo. La gracia de Dios desde los inicios se ha manifestado en la iglesia, ¿cómo? Dios buscando adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Y es lo que vemos aquí. Podemos verlo así, mis hermanos. Usted y yo estamos en esta visión. ¿En qué parte? Cuando están esos de todas las naciones congregándose a ese que está sentado y reinante en el monte de Sión. ¿Y qué pasó? ¿Por qué respondió usted? Por la gracia de Dios, no porque usted fuera más inteligente que los demás, no, sino
Sencillamente porque la gracia de Dios llegó a usted, el Espíritu Santo entró en su vida, cambió ese corazón de piedra, le dio un corazón de carne, le dio oídos para oír. ¿Para qué? Para que escuche ese llamado de la trompeta y venga por la fe al monte de Sión, ese monte exaltado sobre todos los montes. Cosa que ahora solo vemos por la fe en el Señor Jesucristo, y en un tiempo será por vista. Ahora bien, sigamos. Punto número 3, el reconocimiento. Tenemos el cuándo, tenemos el hecho y ahora tenemos un reconocimiento. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese acercamiento de las naciones hacia el monte de Sión se debe particularmente entonces ¿a qué? A su rey. ¿Por qué? Porque ahí está Silo, llamémoslo como lo llama Moisés. Ahí está Silo y a él se congregarán todas las naciones. Ahora bien, ellos van con un propósito. Subamos al monte de la casa de Jehová y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vemos que las naciones que nos presenta el profeta Isaías aquí son naciones, veámoslo así, ya conquistadas ¿por quién? Por Silo, ya conquistadas por el rey. Y por ende las naciones reconocen que ese es el lugar al que deben acudir. Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Aquí tenemos que notar entonces al menos dos cosas. Número 1, que ya no tenemos una identificación nacional como tal, sino que las naciones se dirigen textualmente al monte de Sión, al Dios de Jacob. La venida de las naciones, veámoslo así, entonces aquí ya está trascendiendo ese nacionalismo judío y como dijimos es esa inclusión de los gentiles. Y por otro lado también esto nos trae a hacernos una pregunta y es: ¿qué es este monte de Sión o qué es este Israel al cual se refiere la profecía? Ciertamente ya me he adelantado a contestar que es la iglesia, pero siempre debemos preguntarnos, ¿nos dice la Biblia eso? ¿Se refiere a este Israel terrenal que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento? ¿O se refiere también cuando hablamos de Jerusalén, aquella ciudad en la actualidad en Medio Oriente que se llama Israel como tal? ¿O se refiere a la iglesia? Podemos responder, mis hermanos, con un sí y con un no. Podemos decir que el profeta claramente ve a su pueblo Israel, lo ve restaurado. Ya el profeta ve a la descendencia de Abraham restaurada y la ve como fuente de bendición para todas las demás naciones. Y de eso mismo nos hablaba el Señor Jesucristo. Juan 4:22 nos dice: vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O el Señor lo dice, la salvación viene de los judíos. Jesús afirma que sí, que el pueblo judío tenía un propósito clave en los planes redentores de Dios, ser el canal por el cual vendría la salvación a todos los pueblos. Y por otro lado, también en la profecía de Isaías hay un no. Es decir, no se refiere puntualmente solo a ese pueblo judío terrenal. La visión del profeta no solo ve a un Israel terrenal como eje central de la redención de Dios, sino que él ve a la iglesia de Dios, a ese pueblo transformado, o llamémoslo ese pueblo, formado por personas transformadas que son judíos y gentiles, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Hebreos 12:18 dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pasaje siempre es de eso que a mí personalmente me maravilla. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de la iglesia. Dicen, no se están acercando a ese monte que se podía palpar, hablando del monte Sinaí, sino que el monte de Sión, dice, es uno que no se puede palpar.
¿Y cuál es ese monte de Sión? La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, como la llama Pablo, la Jerusalén de arriba, la que es madre de todos los creyentes, a la compañía de los muchos millares de ángeles. En ese monte de Sión dice, hay muchos millares de ángeles. ¿Quiénes más están ahí en la iglesia? La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, esos que están inscritos en el libro de la vida, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes están en la iglesia? Los creyentes que ya partieron, los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y a quién se acercan? A Jesús, al mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces el monte de Sión es algo más que una mera referencia a un monte terrenal o a una Israel terrenal o una referencia a su judía, sino que apunta al pueblo del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahí cabe lo mismo, mis hermanos. ¿Y cómo me habla eso a mí? Bueno, los cristianos pertenecemos a ese grupo de redimidos, de enseñados por Dios. ¿Y a qué vienen las naciones al monte de Sión? Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaré por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, preguntémonos, mis hermanos, ¿tenemos ese ánimo como ese que se ven en las naciones aquí de venir a la casa de Dios? ¿Vamos a qué? Nos enseñará sus caminos. Esas naciones se ven aquí comprometidas con ánimo de corazón a acercarse al monte de Sión. ¿Para qué? Para ser enseñados en los caminos de Dios y caminar por sus sendas. Entonces, primero, mis hermanos, preguntémonos eso. ¿Tenemos ese ánimo de caminar al monte de Sión o de caminar a la iglesia? ¿A qué? A ser enseñados. Y tenemos también esa otra perspectiva, que es no solo venimos dispuestos a ser enseñados, sino que venimos dispuestos a andar en sus caminos. Esa es la característica de esos que se acercan al monte de Sión. Se acercan con ganas de aprender y se acercan con ganas de andar en sus caminos. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Veámoslo así, mis hermanos. O pregúntese, ¿camina usted en las sendas del Señor? ¿Sigue los pasos del Señor? Juan 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y para andar como él anduvo, ¿qué debemos hacer? Vamos al monte de Sión y nos enseñarán sus palabras y andaremos en sus sendas. Leyendo ahí mismo, 1 Juan, capítulo 2, leámoslo desde el versículo 4, dice así, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Juan nos dice cómo aquí, amando. Veamos, hermanos, el Nuevo Testamento. Veamos cómo andaba Jesús. Y procuremos entonces andar como él anduvo. Y esto es clave, mis hermanos, la casa del Dios de Jacob, como le llamaban el profeta Isaías. Las naciones, ¿a dónde venían a ser enseñadas? Al monte de la casa de Jehová, al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Ciertamente, como tengamos la iglesia, si la tenemos en mucho o la tenemos en poco, afecta ese de si andamos en sus sendas. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Está a la disposición de corazón de aprender los caminos del Señor, y claramente está a la disposición de corazón de ¿qué? De andar por sus sendas. Todo aquel que quiera andar por las sendas o seguir los pasos del Señor Jesucristo, también anhela estar cerca del monte de Sión. ¿Y quiénes anhelan estar cerca del monte de Sión? Los millares de ángeles anhelan estar cerca del monte de Sión. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos están ahí en el monte de Sión. Los espíritus de los justos hechos perfectos están en el monte de Sión.
Yo siempre lo digo, en la reunión de la iglesia, digámoslo así, esto es un lugar santo, el monte de Sión está aquí por la fe, Dios mismo desciende en su monte y está en medio de nosotros. Aquí con nosotros están los millares de ángeles, aquí con nosotros están los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí está Moisés con nosotros en el culto, personas. Eso es como un aliciente, digo yo, un ánimo, vengamos al culto. ¿Por qué? ¿Quiénes van? Va Moisés, va Abraham. Aquí está, en el monte de Sión, aquí está Pablo, aquí está Bernabé, Silas, Timoteo. Haga lista, mi hermano, aquí está el apóstol Juan, aquí está Lutero, aquí está Agustín de Hipona, Calvino. Y en un sentido de eso, hermano, no se pierda la reunión de la iglesia, porque es de suma importancia. Los millares de ángeles, los espíritus de los justos están, los creyentes del nuevo pacto escritos en el libro de la vida están. Por eso, amemos la iglesia del Señor. Si deseamos andar como Él anduvo, tengamos un compromiso con el monte de Sión. ¿Por qué? Poca estima a la iglesia se va a reflejar en poca imitación de Jesús. Pocas ganas de querer ir a Sión a aprender se va a reflejar en pocos pasos que se van a dar en las sendas que marca la ley del Señor. Punto número 4, para ir terminando ya, la bendición. El cuándo, el hecho, el reconocimiento y por último la bendición. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni adiestrarán más para la guerra. La bendición que vemos para el mundo aquí es que la palabra de Dios llenó, veámoslo así, toda la tierra. Ya, eso es la visión del profeta Isaías. Y la palabra de Dios llegó a toda la tierra al punto que esa es la que decide todo. Veámoslo así, por en un sentido es la sola escritura llegó a su cúspide. Decide todo conflicto. El reinado justo del Mesías trajo justicia a las naciones. Y lo que el profeta entonces aquí nos trae es que la revelación de Dios está tan impregnada en el mundo que las armas ya no son necesarias para la resolución de conflictos. Dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Y por qué? Leamos el inicio. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Las armas ya no van a ser usadas en la visión del profeta como esas herramientas de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios va a ser tomada en cuenta. Reprenderá a muchos pueblos y juzgará. Los creyentes escuchan la voz de Dios. Se espera que se arrepientan, que se sometan a Dios y por ende no hay conflicto. ¿Por qué? Porque reina el príncipe de paz, como lo llama en el capítulo 9. Ese príncipe de paz entonces, valga la redundancia, trae paz al mundo. Y veámoslo así. La paz que vemos aquí, es que yo tiendo a adelantarme, digamos. Porque la paz que estamos viendo aquí, de que no hay armas, es la que vamos a ver en el capítulo 9, cuando se nos describe esa paz que trae el príncipe de paz. Y si me adelanto más, esta paz que vemos aquí, que trae el príncipe de paz, es esa paz del capítulo 11 que dice que ya ni los animales se van a pelear, que el cordero y el león van a estar ahí felices de la vida, parafraseando. Y si nos adelantamos más todavía, esa paz es esa paz que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces el príncipe de paz trae paz al mundo entero y trae paz en dos vías. Número 1, trae paz para con Dios. ¿Por qué trae paz para con Dios? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, es decir, la humanidad es enemiga de Dios, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, entonces, ¿qué dice? Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Donde hay enemistad, no hay paz. Entonces la paz que trae el príncipe de paz, primero es paz para con Dios, y esa paz para con Dios se refleja
en paz para con los hombres. Es decir, yo estoy en paz con mi prójimo. ¿Por qué? Porque estoy en paz con Dios. Éramos enemigos de Dios y la gracia de Cristo vino y estableció un acuerdo de paz entre el pecador y Dios. Y listo, se acabó el conflicto. Y ahora, como ya no estamos en conflicto vertical con Dios, naturalmente se ve esa paz horizontal. Y en esa paz horizontal es donde ya no voy a levantar la espada contra mi prójimo. ¿Por qué? No, mejor trabajemos juntos en el arado. Es lo que dice el profeta Isaías. ¿Y eso por qué? Porque el Señor trajo pacificadores. Mateo 5:9 dice, felices o bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la felicidad del creyente? Ser pacificador. Felices los pacificadores, no aquellos que hacen valer sus derechos, no aquellos que dicen, ay, esto no se la dejo pasar, no. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son llamados hijos de Dios? Los de Juan, esos que no son nacidos ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso también el autor de Hebreos da un mandato claro para los cristianos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Normalmente siempre hay mucho énfasis en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero ahí abarca los dos. Seguid la paz. Y seguir la paz es la imagen clásica de vamos corriendo y voy siguiendo la paz y la alcanzo ya, que no se me escape la paz, es la idea. Jesús vino a llenar la tierra de aquellos que imitan sus pasos. ¿Por qué? La idea es, vamos al monte de Sión, somos esas naciones que van al monte de Sión a aprender la ley de Jehová para andar en sus pasos. Y como vamos a andar en sus pasos, vamos a ser pacificadores, a andar como Él anduvo. Jesús no era ese que dijo, a la vuelta me las pagas, ¿no? Incansablemente buscando la paz. Y esto no es como dice el mundo, volviendo a decir el término de llevar la fiesta en paz. Porque cuando el mundo dice que no tiene conflictos con otros, lo que reina ahí es la indiferencia. Mientras no se metan conmigo, mientras no me digan que nada me incomode, tranquilito, le ando de larguito. Pero eso no es buscar la paz. Eso es como no cruzar la tensión. Eso no es no cruzar la línea tensa. Pero cuando hay paz, no existen líneas tensas. ¿Por qué? No hay espada, no hay no hay armas. Solo hay armas de colaboración que se ve aquí. Las lanzas son hoces para trabajar juntos. Ya no se entrenarán más para la guerra. Es decir, ya se acaba la pasión. ¿Ya que voy con esto? Bueno, como cristianos debemos ser esos que buscan la paz. A estirar todo lo posible, ¿para qué? Para alcanzar la paz. Procuremos andar en paz entonces como Él nos manda. Buscando conflictos, no. Siendo indiferentes como hace el mundo para llevar la fiesta en paz, no. Sino procurando activamente resolución de conflictos, ya procurando activamente llevar la paz, amar a nuestros enemigos como nos enseñó el Jesucristo. Imitar a Jesús es esto, buscar la paz, querer que la paz reine. Nada más pregúntese, ¿usted es feliz viviendo con el conocimiento de que usted tiene relaciones tensas con ciertas personas y vive cómodo en la indiferencia? No, eso no es buscar la paz. Ya de verdad hay que hacer ese esfuerzo consciente de buenas relaciones. Procuremos entonces, mis hermanos, andar como Él anduvo para ser reflejo de esos habitantes de Sión. ¿Cómo? Fueron exaltados sobre todo monte. Nosotros fuimos exaltados también. ¿Cómo? Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La realidad actual de los creyentes es esa. Estamos exaltados. ¿Cómo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué de otra forma estamos también? Como lo dice el Señor, somos la luz del mundo y por ende la luz del mundo. Ya la lámpara se levanta alto, no debajo de la cama, sino que nuestras obras deben iluminar todo. Esa es la idea del monte de Sión, opaca todo. Así que nosotros como esos, que Dios mora en nosotros, con nuestro actuar debemos opacar la maldad del mundo. Acudiendo constantemente a la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nos capacite, debemos también ser así.
Ya que fuimos exaltados a la diestra de Dios, debemos iluminar con la bondad la maldad de este mundo, y para hacer eso debemos acudir constantemente a la palabra de Dios para ser capacitados en cómo vivir en este mundo. Y para eso entonces debemos ser como esas naciones que vienen con alegría de aprender la palabra de Dios y con disposición de corazón de querer andar en los caminos de Dios. Y por último, debemos andar como Él anduvo, siendo pacificadores en medio de un mundo malo. Y sería, mis hermanos, oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos revelas que tu propósito es para todas las naciones, reunirlas en torno a Cristo Jesús, para que te adoren en espíritu y en verdad. Y te damos gracias por ello, Señor, porque que nosotros estemos aquí en este lugar es una muestra de que tu amor y tu gracia ha llegado hasta estos confines de la tierra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que no hemos andado en las sendas del Señor Jesucristo, sino que por causa de nuestro pecado muchas veces nos desviamos y nos salimos de la senda. Trabaja en nosotros, Señor, para que procuremos siempre andar como Jesucristo anduvo, y para que procuremos siempre, Señor, no apartar los ojos de Él, sino como tú mismo nos dices en tu palabra, que nuestra vida sea de tener los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Concédenos más fe, concédenos arrepentimiento de pecado, pero obra en nosotros, Señor, por favor, te lo rogamos. No dejes que el pecado, Señor, nos endurezca, sino que ablándanos con tu poderosa palabra, Señor, la cual confiamos que no vuelve a ti vacía, sino que siempre hace lo que tú te propones. Y sabemos que el propósito tuyo para nosotros es la santificación por la verdad. Así que en Cristo Jesús te oramos. Amén.